Hola, ¿qué tal hermanos? ¿Cómo están? Es un gusto saludarlos nuevamente hoy en este día en el cual te invito a que reflexionemos en la palabra de Dios. El Evangelio según San Mateo capítulo 14 versículos del 1 al 12. Te saluda tu hermano en Cristo Luis del grupo de oración Los Ángeles de Dios de la parroquia del Sagrado Corazón, la ciudad de Lacey, Washington. Antes de empezar a leer, me gustaría que reflexionáramos, ¿verdad? Basado en la lectura, obviamente, en los tipos de sacrificios que hacemos muchas veces para lograr nuestras metas profesionales, ¿ok? Y las recompensas que vienen con ello. San Mateo 14, 1 al 12. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Por aquel entonces, el tetrarca Herodes, que se había enterado de la fama de Jesús, dijo a sus cortesanos: ese es Juan el Bautista, ha resucitado de entre los muertos y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Es que Herodes había prendido a Juan, lo había encadenado y encerrado en la cárcel por causa de Herodias, la mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía: no te es lícito tenerla. Y aunque quería matarle, temía a la gente porque le tenían por profeta. Mas llegado el cumpleaños de Herodes, la hija de Herodias danzó en medio de todos y gustó tanto a Herodes que éste le prometió bajo juramento darle lo que pidiese. Ella, instigada por su madre, dijo: traedme aquí en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa del juramento y de los comensales, ordenó que se le trajese, así que mandó decapitar a Juan en la cárcel. Su cabeza fue traída en una bandeja y entregada a la muchacha, que se la llevó a su madre. Sus discípulos llegaron después, recogieron el cadáver y lo sepultaron, y fueron a informar a Jesús. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, podríamos decir dos reflexiones. Una, vamos siguiendo lo que te dije hace ratito, los sacrificios que muchas veces se hacen para lograr las metas, una meta profesional. Pongámoslo, un doctor. ¿Qué tanto sacrificio hace un doctor para llegar a obtener ese diploma, ese certificado, ese doctorado? Noches en vela, muchísimo estudio, dejar la diversión a un lado, dejar las borracheras, las pachangas, muchas veces novias o novios si es doctora. Todas las cosas que se van o que se tienen que dejar para no distraerse de algo, de una meta, de un deseo, de un propósito que uno tiene y del cual uno quiere llegar a obtener. Todo lo que uno pasa lo podemos mirar desde el punto de vista espiritual de lo que nos habla el Evangelio de este día. ¿Cómo? La palabra clave aquí que te invito a que meditemos es la palabra profeta, ¿verdad? El profeta sabemos que anuncia y denuncia, pero en ese trabajo de profeta, si lo queremos llamar como trabajo, como profesión, existen varias cosas que no nos gustan muchas veces hacer. Por ejemplo, decirles o decir la verdad a pesar de que la persona que escuche se ofenda, a pesar de que la persona que escuche me deje de hablar, me insulte, me golpee o no sé, tome represalias en contra de mí. El llamado de este día es de que la reflexión de este día, así es como nosotros nos sacrificamos por alcanzar unas metas y después obtenidas, todo lo que se obtiene, prestigio, dinero, lujos, casas, carros, depende si no está bien centrado, ya sea hombre o mujer, mujeres, hombres, un tipo de libertinaje, y muchas veces piensan que eso es parte de la recompensa de tener ese doctorado. Pero lo vamos a ver aquí también como recompensa, ¿sí? Aunque no lo es o no debería tomarse así. ¿Por qué? Miremos entonces desde qué punto te lo estoy
diciendo, te sacrificaste si tú dices, bueno, yo merezco esto. Yo trabajé mucho, yo estudié mucho, 8 años, 9 años, 10 años, yo merezco esto. Y sí, la recompensa, vivir bien quizás, seguir preparándote, pero vivir en un nivel muy cómodo, en el cual no te preocupas por mucho o por nada. Aquí Jesús nos invita que mediante la profesión, si lo queremos decir así, profeta, aunque por el hecho de ser bautizados tenemos esa obligación, somos profetas, reyes y sacerdotes. Por eso tenemos la obligación de anunciar y denunciar, anunciar el evangelio y denunciar el pecado. A pesar de las represalias, como te decía, trabajar sin pensar lo que nos pueda pasar, trabajar por una recompensa, trabajar por algo que es más grande que uno, más grande que las mismas personas que nos ofenden, el reino de Dios, más grande, más feliz que la felicidad que podamos obtener por el simple hecho de a veces solapar una culpabilidad o un pecado. Miramos aquí cómo Juan el Bautista, no importándole quién era la persona a quien le estaba reprendiendo, el rey Herodes, no le importaba. No te es lícito tener a esa mujer porque es esposa de tu hermano. ¿Qué podría haber pasado por la cabeza de Juan? Me voy a meter en un lío, quizás me van a matar. Pero él podemos imaginar que tenía bien centrado la meta de estar en el reino de Dios, la meta de estar en presencia de Dios. Y de que de una u otra forma esas cosas se tenían que decir. Y pues si el Espíritu Santo lo llenó de fortaleza para decirlo, él simplemente actuó. Por otro lado, vemos también aquí, ¿verdad? Como muchas veces por el falso respeto humano, lastimamos a las personas. Lastimamos a las personas que nos dicen la verdad. Por no quedar mal con personas que me tratan bien, que quizás me hacen favores. Como el falso respeto, en sí miedo, porque en sí es miedo, ¿verdad? El falso respeto que muestra Herodes hacia sus comensales. ¿Por qué? ¿Cómo no nos dice? Por temor y por juramento que ya había hecho ante los comensales, tuvo que decapitar a Juan. Me importa más mantener de amigos a estas personas que hacen lo que yo quiero, que me dan lo que yo quiero, que me ayudan a obtener más de lo que me gusta. Prefiero tenerlos felices que lastimar a alguien justo. El falso, como lo dijimos hace ratito, el falso respeto, el miedo a que me dejen de hablar, miedo a que me dejen de seguir. Si estamos hablando de redes sociales, miedo a que me censuren, miedo a que me cancelen, miedo a que ya no me den un like. Nos acobardamos con tan pocas cosas, con tan poca cosa. Y se nos olvida nuestra obligación, se nos olvida a lo que Dios nos ha llamado, a denunciar el pecado. Andas con una que no es tu esposa, déjala. No te es permitido. Eres mujer y andas con alguien más, no te es permitido. Andas haciendo cosas indebidas, sabes que no te es permitido. Y dirás, bueno, a lo mejor lo dices, pero no me ves. Pero estás escuchando mis palabras. Y yo sé que el Señor puede hacer que estas palabras penetren en tu corazón y te hagan hacer conciencia. Y quizás puedes actuar como Herodes, que a veces por escuchar a alguien que nos dice algo que no nos gusta, lo borro de mi lista de amigos, lo cancelo, lo bloqueo, lo que anda de moda ahorita, ¿no?
bloquear a la persona porque me cae mal, porque me dijo algo que no me gustó. Pero ¿qué es lo que entonces nos mueve a nosotros a seguir hablando todas estas cosas? Como te dije, hay una meta más grande que la simple amistad falsa que una persona pueda darnos. La gloria de Dios, el reino de Dios. Estar gozando de la presencia de Dios. Quizás vas a decir, esas son ideas de cientos de años atrás, ya eso ya no existe y eso pasó de moda. No, yo te puedo decir que seguimos a un Dios vivo y ese Dios vivo nos da la fuerza, nos da su espíritu para seguir hablando. Su misma palabra lo dice. Si ustedes se callan, las piedras van a hablar. ¿Te imaginas? Pero también la reprensión que nos puede dar, ¿por qué te callaste? ¿Por qué le tuviste miedo? Estás hablando por una pantalla, ¿por qué no dices las cosas como son? ¿A quién le temes? Todo eso muchas veces tenemos que pasar y no hay problema. Pero si tú también estás invitado a eso, yo te invito a que no te rindas, que sigas adelante. Que siempre tengas tu mirada en Jesús, en la cruz, el crucificado, nuestro Salvador, teniendo la esperanza que Él nos va a dar una morada en el cielo, como nos dijo Él. Yo me voy, pero les voy a preparar una morada para que estén junto a mí, para que estén conmigo. Eso nos mueve, eso me mueve. Y yo te invito a que también eso a ti te mueva. Y si alguien te dice algo que no te gusta, no lo rechaces, mejor medita, porque a lo mejor es para tu bien, para nuestro bien. Que Mamita María nos ayude, nos siga dando esa fuerza y ese ejemplo de humildad que ella tuvo hacia nuestro Señor. Hasta pronto.